Hola, como dice en la descripción del video, hoy hablaremos sobre la Ilustración, o también conocida como la Edad de las Luces. ¿Y qué fue esto? No fue más que un movimiento ideológico e intelectual que predominó en el siglo XVIII, específicamente en Europa, acentuándose en los países como Inglaterra, Alemania y Francia. Este último país fue el que más se enfocó en la propuesta del perfeccionalismo de la ideología del liberalismo propuesta por el británico John Locke. La Edad de la Razón fue un escenario importante para la historia francesa, ya que por medio de esta filosofía se inició diferentes procesos culturales, políticos y económicos, tanto en Francia como en otros países europeos. Ahora bien, aclaremos un poco sobre el contexto histórico de la llamada Edad de la Razón. Tiene sus orígenes en el siglo XVII, con la filosofía del británico John Locke, al cual le siguió al de Descartes en la época del Renacimiento italiano. En palabras precisas, la Ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la cual él mismo es culpable. ¿Esto qué quiere decir? Que la infancia es la incapacidad de usar la razón propia sin la guía de otra persona. Esto fue descrito por el filósofo alemán ilustrado Immanuel Kant, gran precursor del idealismo en Alemania. Existen precedentes e incluso una ilustración en Inglaterra y Escocia a finales del siglo XVII, como inmediatamente después pasó a Alemania. Sin embargo, el movimiento se considera originalmente francés. La Ilustración francesa tuvo una expresión estética denominada neoclasismo, a diferencia de la alemana. Pese a que Francia era un país sumamente conservador, se expandió un tipo de ilustración sociopolítica, desde esa nación hasta toda Europa e incluso en América, renovando un tipo de los criterios políticos y sociales conocidos. En toda Europa se estaba viviendo lo que fue la época de las luces, en donde los hombres iluminados por la razón debían restablecer las normas y reemplazar al caduco régimen, es decir, la monarquía. Asimismo, el hombre comenzó a dudar viejas creencias, a despreciar el pasado, enfrentar las doctrinas inamovibles de la Iglesia, incluso. Esto con la idea de mejorar las nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. Por eso fue que el siglo XVIII es llamado siglo de las luces. Haciendo un lado un poco el contexto histórico, los pensadores de esta corriente sostenían que el verdadero conocimiento podría combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, como un canal para construir un mundo mejor. Es por ello que la Ilustración tuvo mucha influencia en los aspectos científico, económico, político y la parte social. Este tipo de pensamiento se extendió en la burguesía, así como también en la aristocracia, a través de nuevos medios de publicidad y difusión, así también como reuniones en casas de gente adinerada y aristócratas, obviamente, en las que participaban intelectuales y políticos, donde debatían y exponían sus ideas con respecto a temas como de la ciencia, la filosofía, la política y también la parte intelectual. Pese a que su mayoría eran filósofos masculinos, las mujeres también tuvimos una gran participación en la denominada Era de la Luz. Entre estas grandes precursoras podríamos nombrar a Madame de la Fayette, Mary Wortley o Mary Chutelain, entre otras. Todas ellas fueron activistas y escritoras que trataron de extender los cambios que la Ilustración podría promover a la situación de la mujer que vivía en esa época. Asimismo, fueron importantes personalidades para el levantamiento de los derechos de las mujeres siglos posteriores. Las características de la Ilustración. Las principales características de la Ilustración son las siguientes: el excesivo predominio de la razón y del libre pensamiento como guías en la búsqueda del saber y en el estudio de su época y de su cultura.
la crítica, así como el ataque en el orden de las cosas, imperante que se manifestó mediante la tendencia a apartarse de lo abstracto o lo incomprensible en la ciencia, de lo revelado, esto tiene que ver con la religión, con las verdades de la Iglesia Católica, y de la tradición, es decir, del absolutismo en la política. También se caracterizó por una marcada inquietud por aprender y enseñar, hacer progresar las ciencias y lograr el desarrollo cultural. Las nuevas ideas. Hablamos de las nuevas ideas, pero no sabemos realmente de dónde vienen. Las nuevas ideas nacieron en la burguesía, aunque rápidamente se divulgaron al resto de los estratos sociales. Estas vinieron de aquellos que llamaban filósofos, quienes difundieron nuevas concepciones que orientaron el pensamiento europeo de la época contra el injusto gobierno imperante. Perseguían fundamentalmente, en el orden político, la abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la libertad individual. En el orden social, justicia para todas las clases sociales, así como reconocimiento de igualdad entre todos los hombres. Y en el orden económico, la libertad de comercio e industria y el pago de impuestos sin distinción ni privilegios. La influencia de la Ilustración. Los filósofos, denominados también pensadores políticos, fueron aquellos que estudiaron con ahínco la situación política y social de Francia como otras naciones de Europa, defendiendo las ideas políticas y sociales antes mencionadas. Las nuevas ideas difundidas por estos esclarecidos pensadores prepararon el clima para el estallido de la Revolución Francesa. Por eso se consideran precursores ideológicos de este movimiento político-social. Los economistas fueron aquellos hombres de ciencia que estudiaron el sistema económico hasta entonces predominante en Francia y la mayoría de las naciones europeas, a la vez que censuraron los defectos en la organización de las mismas. Estos defendieron las ideas económicas antes mencionadas y tuvieron como primordial propósito el aumento de la riqueza nacional mediante la intensificación de todas las actividades económicas, así como la supresión de trabas e innecesarios controles estatales. Por último, hablaremos de la enciclopedia. Esta salió a la luz en el siglo XVIII. Fue una obra monumental de 28 tomos que recopiló todos los conocimientos humanos existentes hasta ese momento en ciencias, artes, letras, política, religión y moral, siendo un auténtico diccionario del razonamiento universal escrito por filósofos, economistas y hombres de ciencia, así como también por otros escritores de gran talento. Entre 1751 y 1772 reunió unos 60.000 artículos en 28 volúmenes realizados por 160 colaboradores. Fue la mayor difusión de ideas de la época. La llamaron el vehículo máximo de las ideas de la Ilustración por su espíritu crítico y liberal.